¿Cuáles fueron los argumentos que los arquitectos esgrimían para acabar con el racionalismo regido del movimiento moderno? El posmodernismo historicista es una reacción antirracionalista que surge en los años 70. Citando al teórico Robert Venturi en su libro Aprendiendo de Las Vegas, menos no es más, menos es aburrido. Venturi comienza a valorar lo que anteriormente era denotado como mal gusto, recuperando formas icónicas. Esto provocó un retorno irónico a los estilos del pasado, con un plus de monumentalidad debido a las nuevas técnicas de construcción. La búsqueda de una identidad en las cercanías del nuevo milenio exigían recuperar formas ya pasadas. ¿Cómo se ha integrado a las nuevas expresiones arquitectónicas? Con el retorno de los estilos del pasado, los rascacielos y las viviendas fueron afectadas en su diseño, ya que en su fachada se puede ver ornamentación y decoración de los diferentes estilos arquitectónicos. Esto llevó a la construcción de rascacielos con frontones griegos y accesos parecidos a los propíleos. Las viviendas se caracterizaban por tener arcos de medio punto, techo a dos aguas y frontones. Otro ejemplo claro serían las viviendas sociales, ya que se puede apreciar una influencia de las plantas barrocas. ¿Cuál consideras que es la repercusión de la época del hiperconsumo, de la inmediatez en los edificios que se construyen en las últimas etapas del siglo XX y primeros años del siglo XXI? Considero que la mayoría de los edificios que fueron construidos en la época del hiperconsumo solo se buscaba la necesidad de saciar la necesidad de las personas. Y en cuanto a formas, sería que la función rige la forma. Más sin embargo, el hiperconsumo también da paso al egocentrismo de algunos individuos, por lo que siento que varios arquitectos crearon cosas diferentes de alguna manera para destacar de la corriente moderna que estaba en máximo esplendor. El rompimiento con la práctica de repetir en masa los edificios sin importar su contexto, que prefería el movimiento moderno, implica una inevitable llegada de formas de construcción más artesanales y dedicadas. Teniendo en cuenta que las corrientes que llegaron después del modernismo han tenido como en mente un criterio más minimalista en el sentido de colores y formas, que proviene de Asia, teniendo como el minimalismo al máximo esplendor. Pero depende del contexto donde lo pongas, ya que si pones el contexto de arquitectura en países árabes, ellos tienen un criterio de que más es más. Entonces considero que ahí, en esos países, sí podría existir un retorno de lo artesanal y lo dedicado. Pero depende mucho del contexto donde lo pongas, ya que hoy en día, en la mayoría del mundo, las artesanías están devaluadas y se considera que las máquinas con AI harán la mayoría del trabajo que un humano podría llegar a hacer, como pinturas, esculturas y entre otras cosas. Entonces, es dependiendo del contexto donde lo pongas.